Ya han pasado varios días y toca hablar ahora sí con todos los spoilers del mundo de la película más reciente de Christopher Nolan, La Odisea, basada en los 24 cantos épicos de Homero. Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar en este espacio. Vamos a hablar de La Odisea, The Odyssey de Christopher Nolan, 2 horas y 52 minutos de duración. Ahora sí, con todos los spoilers del mundo. Y antes de que vengan a decir, ¿qué puedes spoilear de La Odisea si es una cosa que se ha venido adaptando desde hace bastante tiempo y que es un libro de cultura general que viene desde el siglo 8 a.C.? Cada versión es diferente y cada director le imprime las licencias de su propio antojo y de su propia mano. Así que vamos a hablar con toda libertad de esta película. Si les encantó, maravilloso. Si la odiaron, también está bien, aunque qué pena. Y si les parece igual que a mí, que es una muy buena película, pero que también tiene defectos muy notables, también está más que perfecto y más que adecuado. Cada opinión es libre y cada quien puede pensar lo que quiera, siempre y cuando esté guiado todo por su propio raciocinio. Esta película arranca directamente ya con el famoso caballo de Troya. Vamos a empezar tal cual ya desde un momento, desde que empieza el logo de la Universal, del síncope y demás. Cabe aclarar que en mi experiencia de ir a ver esta película, tuvieron unos problemas los de la cadena cinematográfica a la que normalmente voy, que si no se escucha el doblaje, que si no se escuchan las voces de los personajes, la tuvieron que regresar, la pusieron en el mismo punto, tardaron como 10-15 minutos en arreglar el problema, pero no la pusieron ya toda desde el principio con el audio arreglado. Fue una cosa interesante, divertida, pero que queda como una anécdota graciosa. La película arranca, como bien decía, en la playa, en el caballo este de Troya, que como lo dije en mis primeras impresiones y en las reseñas y spoilers, que la pueden ir a checar, la dejo aquí en las pestañitas de arriba. El caballo me parece de muy pocas proporciones, o por lo menos no me infunde el terror que en otras adaptaciones sí han existido. Diciendo Christopher Nolan, yo me esperaba un poco más de esa fiereza que caracteriza a este director para trasladar algo tan importante como la Odisea a la pantalla grande, y algo que se conoce muy bien de las historias de Homero, de la propia Ilíada incluso, es la conquista a Troya, de esta guerra que duró aparentemente 10 años, porque hay que recordar también que la Ilíada y la Odisea son un mito, son historias de ficción, pero que son conocidas por prácticamente todo el mundo, con mayor o menor medida, con mayor o menor detalle, pero todos hemos escuchado o leído, nos han contado en la escuela lo que es la Ilíada y lo que es la Odisea. Esta película arranca con el caballo de Troya y uno de los primeros personajes que aparece es el de Elliot Page. No es Aquiles como muchos habían pronosticado, es un tipo de nombre Sinón, me parece que así se llama este personaje, que sirve como señuelo o como carnada para los tipos que están adentro del caballo, para que los propios troyanos se lleven ese caballo a su ciudad y ahí se desate la de Dios es Cristo y la destrucción de la ciudad. Pero junto a eso está también de fondo una canción que habla de Odiseo, un nombre, una idea, una ilusión, una propuesta, cosas inspiradoras que se han contado en la casa de Odiseo desde hace más de 2 décadas, porque recordemos que Odiseo partió de su casa siendo Telémaco un pequeño bebé casi recién nacido y llega a su propio hogar mucho tiempo después, casi 20 años de ausencia en Ítaca. Pero la película arranca junto con esta aparición de Elliot Page en la playa, que me parece terrible el cómo empieza la película sobre ese punto en concreto, porque el tipo no sabe ni correr bien, corre de una manera bastante ridícula y le quita la seriedad de la propia escena o lo que se está dando en juego en esa secuencia en particular. Sirve, insisto, como un señuelo este personaje de Sinón, el de Elliot Page, y le llenan de flechas el cuerpo, y eso sirve para que los troyanos encuentren ese caballo que está en la playa. Las imágenes están bastante bien, esas secuencias como etéreas y demás
en el principio de la película funcionan bastante bien. Nolan es un experto en eso, pero llega un punto incluso en la propia película que parece que Nolan no es ni siquiera el director de lo que ocurre en esta odisea fantástica de 172 minutos de duración. Son algunos de los puntos negativos de la propia película que me obligaron a ponerle entre un 7 y un 7,5 para ser más benévolo de lo que debería ser. La película tiene, con este canto que hacen sobre Odiseo, a un Travis Scott que es un cantante, me parece que es rapero, no sé, si corríjanme en los comentarios si estoy en una equivocación, pero no me parece un personaje nada relevante. Aparece para estar ahí, hola, hice el cameo, soy Travis Scott, estoy en una película de Nolan y se acabó. Nada trascendente, completamente irrelevante. Lo importante viene ya cuando entra en juego la señorita Anne Hathaway con una extraordinaria interpretación como Penélope, y a Tom Holland, que creo que ha dado mejores actuaciones como Telémaco. Acá no lo hace mal, pero en la película del Diablo a todas horas, donde también comparte pantalla con Robert Pattinson, creo que su actuación es bastante más convincente. Aquí no lo hace un mal trabajo el joven Tom Holland. Creo que es un actor con mucho carisma, con mucha presencia, que es agradable a la vista, pero ha dado mejores interpretaciones, para ser honesto. Por otra parte, Robert Pattinson, que es un antagonista, es uno de los pretendientes de Penélope a la ausencia de Odiseo, es un villano muy interesante. No tiene el tiempo en pantalla que a mí me gustaría, porque ese también es un problema, la edición, el montaje de esta película. Se cortan muchas escenas en lugares donde no debe estar cortado porque la emoción se interrumpe. Hay secuencias que dan para mucho más y se cortan y pasa otra cosa. Y los personajes aparecen un ratito, los dejamos de ver 50 minutos y vuelven a aparecer. Son como dos películas en un montaje que me parece bastante abrupto y bastante atropellado. Otra cosa negativa. El personaje de Pattinson sufre de esa mala edición, pero en los momentos en los que está en pantalla le quieres dar una sarta de golpes, le quieres reventar la cara a madrazos porque es odiosísimo. Y es un muy buen trabajo de Robert Pattinson en crear este personaje odioso, en crear este personaje repugnante a los ojos, y que no esperas que llegue el protagonista, que es Matt Damon como Odiseo, y le parta los dientes de un puñetazo. Lo que se cuenta en el primer acto de la película es el cómo Odiseo ha dejado un hueco muy grande en Ítaca, y sobre todo en su familia. En Telémaco, que quiere saber más de su padre porque no lo recuerda, pues él era un escuincle recién nacido casi cuando se fue. Y Penélope, que ha estado espere con una esperanza abrumadora de que regrese Odiseo, pero mientras más pasa el tiempo, esa esperanza puede irse perdiendo en caso dado de que no haya novedades sobre el paradero de su marido, que partió a la guerra en Troya, que duró 10 años y que luego, a raíz de ciertas vivencias con criaturas fantásticas como el Cíclope, que es hijo de Poseidón, con este remolino Caribdis, con el monstruo de 6 cabezas Escila, que fue un contacto directo de Odiseo con las deidades, y resulta que las deidades terminaron colocándole una maldición tanto a él como a su tripulación, y fueron otros 10 años de naufragio. También está muy interesante la elección de ciertos actores en particular para personajes que eran muy polémicos en la previa de la película, pero que pasan sin pena ni gloria, y que un poco más de un cameo no es su participación. Estoy hablando, por ejemplo, de Lupita Nyong'o como Helena de Troya y de Samantha Morton como Circe. La participación de Samantha Morton es una joya. Tiene muy pocos minutos, pero la escena que tiene es una de las mejores de la película y una de las mejor realizadas en toda la filmografía de Christopher Nolan. Por otra parte, Lupita Nyong'o como Helena de Troya, sin pena ni gloria. No existe. Es un personaje que puedes quitarlo de la edición y no hay ningún problema, porque no cambia en nada lo que ocurre en la película, y si la incluyes o no la incluyes, a ti como espectador te da lo mismo. Es una actriz muy muy guapa, Lupita Nyong'o, pero no es el papel que yo le hubiera dado para esta película en particular.
Yo hubiera puesto a alguien más en el papel de Helena de Troya, pero se hizo demasiado alarde porque es que es una actriz de color, es que Christopher Nolan no es la mejor elección que pudo haber hecho, es que esto ya es una película woke. Basura, 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 que terminó siendo total y absolutamente irrelevante porque el papel de Helena de Troya aquí es minúsculo, casi nulo. Lo que también me parece una participación extremadamente desaprovechada es el papel de Jon Bernthal como Menelao, el hermano de Agamenón. Al contrario de Agamenón, que tiene muy pocos minutos en pantalla, pero que tiene una presencia impresionantemente abrumadora como una especie de Darth Vader en la época de los troyanos, acá Menelao aparece 2 veces en la película, son escenas con Tom Holland, y ya, Jon Bernthal desaprovechadísimo. Yo esperaba algo más. Te cuentan de que era parte este hombre del ejército de Agamenón, que fue parte de la guerra de Troya y que las consecuencias a eso han sido que Odiseo es poco más que una leyenda. Pero Menelao tampoco es que tenga un tiempo en pantalla despampanante. Creo que para el talento que tiene Jon Bernthal y el alcance que podía dar el personaje que le dieron, no es una participación que uno vaya a recordar por lo importante que es para la trama, sino que es un 0 a la izquierda, que lo puedes hacer a un lado y poco más. Tom Holland aquí adquiere un rol de búsqueda sobre lo que es su papá, lo que representa para Ítaca y lo que está ocurriendo en su propia casa, a sabiendas de que hay 1001 pretendientes hacia su madre, que Anne Hathaway es impresionante como Penélope, pero brutal. Y lo que ocurre con el personaje de Matt Damon es que tenemos saltos temporales en la trama. Al estilo Oppenheimer, esta película se corta por el mismo patrón, pero está mucho peor editada esta, o mucho mejor organizada la película del 2023, la de Oppenheimer, en donde sí se siente un ritmo orgánico, pero acá se siente tosco, atropellado, completamente fuera de lugar. Está aquí, acá, mientras la edición de Oppenheimer era ordenadita, que iba con un cauce muy, muy interesante. Pero acá no. Acá nos ponen que de repente está con Calipso en una isla, la diosa, o mejor dicho, la ninfa, porque no creo que ni siquiera llega a diosa en la parte de los griegos. La ninfa marina que es Calipso tiene al propio Odiseo como una especie de secuestradora o algo parecido, porque no lo quiere dejar escapar. Ella se enamora de Odiseo, pero le da a comer flores de loto para ayudarle a recordar que olvida dónde está, que Odiseo de repente pierde la memoria, que luego la vuelve a recuperar un poco, y es a raíz de las historias que él cuenta, cuando está con la memoria al 100% o un poco más cuerdo de lo normal, cuando nos cuenta él qué es lo que vivió, por qué fue tan importante tu viaje, por qué fue lo que perdiste, y nos cuentan todo lo que ocurre, tanto desde la guerra de Troya, que a mí me pareció una secuencia muy decepcionante en cuanto a las expectativas que había. Te lo presentaban incluso en un prólogo, te lo aventaban toda la cara en promocionales, y en cuestión de imágenes se veía muy bien. La puesta en escena era muy, muy interesante y muy atractiva, pero la escena carece de épica, y ese es un problema que yo tengo con esta película. La Odisea tiene épica hasta el final. Tiene épica en un momento en el que todo el largometraje de 172 minutos, 10, 15, 20 son los que realmente tienen una épica, un orden en la edición, un Christopher Nolan a todo lo que da. Y ahí sí dije, vaya, esto es lo que yo quería en toda la película, no nada más en estos minutos finales, porque tú como espectador sabes que la película se va a acabar. Cuando vemos Troya, el acceso del caballo se siente pequeño, se siente con una falta de creatividad, con una falta de épica. Alguien me había mencionado y tiene razón, una épica contenida. Es un quiero y no puedo. Tienes el control del volante, pero no quieres pisar el acelerador. Y esa secuencia de Troya me lo dice total y absolutamente. Troya es épica al final, cuando te cuentan ciertas cosas sobre la diosa Atenea, que aquí tenemos a Zendaya, en un papel mucho, mucho menor al que tiene en Dune parte 1, en cuestión de minutos de aparición, pero que al final te da un golpe sobre el estómago, sobre lo que es su relación, del por qué aparece, desaparece cuando Odiseo tiene problemas o cuando tiene algo que resolver. Acá
la parte de la entrada del caballo a Troya, la salida de los soldados del caballo y el cómo no hay ningún guardia vigilando de la parte de los troyanos, me parece algo que descuidaron incluso en la propia escritura del guión. Es de, no pones a nadie a vigilar, no hay ni siquiera guardias en las torretas, no hay alguien en las calles vigilando lo que sea. No, todo está total y absolutamente vacío. ¿Para qué? Para que 50, 70 personajes que están escondidos en este caballo de madera logren escapar y logren darle en la torre a una ciudad de Troya que estaba total y absolutamente sitiada después de muchísimo tiempo de pelea, que fueron 10 años la guerra de Troya, pero que ese caballo era el punto culmen, era el punto más importante de ese conflicto, y que en la puesta en escena, sí, todo está padrísimo, los sets de grabación, las ciudades antiguas, porque creo que se grabó en Marruecos esa parte en concreto, pero en la construcción de la escena dices, carajo, quiero más gente de Troya aguardando el bendito caballo, o alguien que lo esté cuidando, no sé, alguien que vigile, porque estaba tan sola la calle de Troya, que ahí parecía como si esto se hubiera grabado en pandemia y por razones sanitarias no podía haber más actores en el set. ¡No! Eso fue un poco de los puntos decepcionantes de la película para mi gusto. Pero otro tanto es lo que ocurre en el bosque donde se enfrentan estos gigantes de armadura plateada, los leguanos, no recuerdo el nombre. Es un conjunto de gigantes que, de acuerdo con la historia de Homero, lo que te plantea es que le avientan rocas a los barcos y que terminan hundiendo las naves. Y se siente tan anticlimático todo. Es de las cosas que igualmente se promocionaron hasta la saciedad, y que uno ve la película y se queda cortísimo, pero cortísimo. Aparte la armadura esa plateada que traen parece plástico. No se ve una imposición de tamaño sobre los griegos, que sí me da, por ejemplo, la escena del cíclope de Polífemo, que en algún momento llegaremos a esa parte. Pero lo que está construido sobre esa escena de los gigantes, a mí me dejó mucha mala sensación, sobre todo en la banda sonora que está detrás de la escena. Cuando están corriendo de los gigantes, esa escena está en el tráiler, y van a los barcos, ¿cómo se le ocurre a Ludwig Göransson ponerse una tonada como la que puso en Tenet? Que me parece un músico extraordinario. Ludwig Göransson, ganador de 3 premios de la Academia, todos y cada uno de ellos merecidos absolutamente, pero que acá, en ese momento en concreto, yo dije, griegos corriendo de gigantes en el siglo 8 a.C., cuando se escribió la parte de los 24 cantos, está ambientada en el siglo 12, 1190 a.C., y me pones una tonada de electrónica como de la película de Tenet futurista. Dije, no. Eso me sacó de la película. Son de las cosas que a nivel montaje uno no comprende el por qué lo hacen de esa manera. Y dije yo, podría esto ser muchísimo más épico, muchísimo más grandilocuente, con todos los elementos que tiene aquí Christopher Nolan. No lo sabe aprovechar. No te pido una música de época como lo que era la parte de Troya o algo parecido a eso, pero no me pongas música electrónica. Se sabe que Ludwig Göransson utilizó instrumentos de viento que hacían alusión a la antigua Grecia, y eso sí me lo pone en algunos momentos de la película, lo cual está bien, pero la banda sonora en términos generales me quedó a deber. Donde sí digo, aquí está perfectamente bien utilizada, es en el tramo final. Todo lo que es el final de la Odisea en esta película en concreto es como deberían haber sido los minutos previos a ese último tramo de este largometraje. La escena de la cueva de Polífemo me parece extraordinaria. Extraordinaria. Son cosas tan buenas y está tan bien implementado que cuando estás en la sala de cine sí te da ese terror, esa incertidumbre, esa desesperación de escapar de un sujeto que sí es hijo de Poseidón y demás, pero es gigante, es un tipo que nada más tiene un ojo, pero ¿cómo le vas a hacer para escapar? Porque se los termina comiendo a los griegos. Eso me recuerda a una parte, y creo que Nolan se inspiró un poco en eso, porque es calca a cuando Saturno se come
a sus hijos, me parece, o algo, pero es la foto de alguien comiéndose así, gigante, un cuerpo que va colgando, porque el otro lo estás degustando. Es una escena incómoda, pero muy agradable a la misma vez. Es una escena muy bien lograda y ojalá hubiera sido así la escena de los gigantes. Porque ahí es esa sensación que tuve de... Es que esta sí parece dirigida por Nolan, pero la escena consecuente no. Y ahorita que había mencionado yo al personaje de Samantha Morton, me parece que se llama la actriz, que es la deidad Circe, esa escena es brutal. Lo de la casa, que llegan los soldados, que quítense las armaduras, que les voy a dar de comer esto, pero en realidad los voy a transformar en cerdos. Esa es una escena visualmente aterradora. Sí se adentra bien Christopher Nolan al territorio del terror. Ojalá en algún momento se atreva a hacer una película de ese género en particular. Pero esa escena le salió muy bien. Está tan bien grabada que cuando Circe le pone las manos encima a los soldados de Odiseo, que él va a buscar otra cosa con el arco que tiene y demás, que ahorita vamos a llegar a la historia del arco de Odiseo. La escena de Circe es brutal, pero fantástica. Esas dos escenas, en cuestión de elementos fantásticos, me parece lo mejor de la película. Brutal. A diferencia de la escena de los gigantes y la escena del famoso remolino y del monstruo de 6 cabezas. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena en el tráiler de que este barco se adentra a un remolino estilo Piratas del Caribe? Que Piratas del Caribe se inspiró en esta parte de la Odisea. Pero se supone que el remolino es un monstruo de nombre Charybdis. Y que sí, te cuentan que Odiseo tiene que tomar una decisión. O sacrificas a 6 hombres para dárselos de comer al monstruo marino Escila, el de las 6 cabezas, la serpiente gigante esta. O te vas y te adentras a que todos mueran a merced de este remolino monstruoso. Pero es una escena que podría haber dado mucho más. Una amenaza mayor, no nada más. Aparecen las cabecitas, ¡pum! Atravieso la vela, me llevo a 6 hombres, se acabó la escena. Menos de 1 minuto duró todo eso. Y yo sí me quedé en el cine en plan, ¿es todo? O sea, no hay nada más. Son elementos que yo, como fanático de este tipo de películas, que está ambientada en una parte antigua del mundo, y que sí es un mito, es una historia de ficción y demás, pero tienes tantas cosas con las que jugar y no las aprovechas. Haz algo como la escena del Cíclope, haz algo como la escena de la casa de Circe. Aprovecha el entorno que tienes, no te dejes influenciar porque es libertad creativa o no es libertad creativa, o no estoy siendo fiel a la parte de las palabras de Homero. Carajo, son 172 minutos de película. 1 o 2 minutos más no te hubieran dado ningún problema. Ningún problema. Pues Nolan no lo hizo. Y lo que ocurre en el inframundo, que es una de las escenas también más publicitadas de la película en cuestión de promocionales y trailers y demás, muy interesante. Muy interesante. Ahí le dicen a Odiseo, tú tienes que volver a casa, pero antes de eso tienes que cumplir ciertas cosas. Porque todos nosotros que estamos aquí en el inframundo son los hombres que no has llorado, que no has enterrado y demás. Aparece ahí el personaje de Elliot Page, que había sido una mierda, un horror en el principio de la película. En esa escena, este chamaco, o señorita, o como quieran llamarle, porque antes era mujer, Elliot Page ahora, da una muy buena interpretación. En esos escasos 2 minutitos de escena en donde le dice, tienes que llevar a lo de mi hermano, o tienes que llevarle este objeto y demás, porque no me enterraste, me engañaste, me pusiste como cerdo para el matadero, para que me mataran aquí. Una escena muy bien lograda. Y luego Agamenón, que te cuenta el cómo falleció. Ahí juega otra vez el personaje de Lupita Nyong'o, que tal parece que interpreta también tanto a Helena de Troya como la hermana o algo parecido. Y resulta que es Lupita Nyong'o quien mata a Agamenón, que solamente con su porte, con esa armadura tan atemorizante para los que terminan enfrentándose a él, me parece una escena que le da un plus al personaje de Agamenón. Sé perfectamente que su armadura, su aspecto no convencía mucho al principio cuando estaban promocionando la película, o en los pósters o en los trailers, porque parecía muy plástico para ser de la época de los griegos, del siglo VIII, de la época en que
supuestamente está ambientado todo esto, pese a que es una historia de ficción, pero ya lo ves en la película y el tipo impone, y eso se agradece. El final de la película es tremendo, el final de la película es tremendo. Nos han contado en el principio de la historia, antes de que Odiseo se vaya, te lo dice Anne Hathaway cuando están en la previa a que Odiseo parta a Troya, que no podía nadie, excepción de Odiseo, ponerle la cuerda a su bendito arco y después de eso tocar como si fuera arpa. Es una cosa fantástica porque nadie puede, ni siquiera su propio hijo Telémaco, porque le da esa especie de misticismo al personaje de Odiseo. Y el final de la película es tremendo, es brutal. Que ya ha sido también adaptado a otras cosas, claro está, pero el cómo te lo construyen es muy bueno. Hay una escena o un conjunto de escenas muy agradables y que te rompen el corazón con el perro, con el perrito de Odiseo, que lo esperó 20 años. Si te remontas a otras películas, la parte de Hachiko y demás, que eso se ocurrió en la vida real, te recuerda la fidelidad de estos animales con el hombre, el mejor amigo del hombre. El pobre perro lo mandaron al estiércol por órdenes del personaje de Pattinson, porque era molesto y demás. Ha vivido 2 décadas, tan solo para volver a ver a su dueño una última vez. Y cuando lo ve, el perrito fallece. Pero es en ese entonces cuando ya está de vuelta Odiseo en su casa. Y pues Telémaco no sabe ni quién es. Entonces, el asunto de que a Telémaco lo mandan matar por órdenes del antico personaje nauseabundo de Robert Pattinson. Odiseo sí sabe quién es Telémaco, pero Telémaco no sabe que delante de él no está un mendigo, no está un vagabundo, está nada más y nada menos que Odiseo, la leyenda, su propio padre. Eso estuvo muy bien ejecutado. El final te pone los pelos de punta en todo sentido, porque te ponen el reto a ojos de todos y con una desesperación ya prácticamente inquebrantable, porque ya la esperanza se perdió por parte de Penélope, de que ella quiere a Odiseo, pero está cada vez más convencida de que no va a regresar. Y ya por fin se toma la decisión de que, a ver, quien quiera casarse conmigo, pues porque no soy una cualquiera, tiene que completar este reto. Y el reto es quien logre, no nada más ponerle la cuerda a la parte del arco de Odiseo, sino también que dispare una flecha entre todas estas hachas y le dé a esta parte de madera. Nadie pudo. A excepción de un vagabundo que lo hace y se revela que es Odiseo, que está de vuelta después de 20 años. Una escena brutal. Se gesta ahí una pelea, un combate entre todos los pretendientes y Odiseo. Odiseo acaba con todos. Le dan a Odiseo, por supuesto, un par de flechazos en la espalda, pero eso no le impide continuar. El personaje de Robert Pattinson es un cobarde total y absoluto. Muy bien interpretado por Pattinson. Se le da muy bien el rol de un antagónico. Ya lo vimos en El Diablo a todas horas con Tom Holland. Lo volveremos a ver en Dune parte 3, pero es brutal el avance actoral que ha tenido Robert Pattinson desde hace bastante tiempo. Qué bueno que ya no se le encasilla o encapsula como el vampiro ese Edward Cullen de Crepúsculo, porque el tipo tiene un talento descomunal como actor. Odiseo mata a Antico, le clava la espada, hace que se trague lo que le había dado Sinón, pariente de Antino, creo que su hermano o algo así, que lo había visto en el inframundo. Pues mira, mándate, ahorita que te lo encuentres en el infierno, me lo manda a saludar, papá. ¡Pum! Adiós. Y la película se acaba con un deseo que había tenido la propia Penélope de vámonos, escapemos de aquí, no te vayas, no sé cuándo vayas a regresar, no sé si vas a regresar. Y eso es el setup que te pone la película. Y el pago, el payoff, es que se recupera aparentemente el personaje de Odiseo, muy bien interpretado por Matt Damon, sobre todo en una escena que es cuando lo atan al mástil y es el canto de las sirenas. Es un momento sobrecogedor de la película. Por eso digo que los minutos finales son lo mejor de toda esta cinta, porque tiene tanto lo mejor de Christopher Nolan como lo peor. Y la película acaba con Odiseo, con Telémaco, con Penélope yéndose de viaje, y concluye la cinta con una sensación de que viste
una película que tiene un potencial gigante, que tiene elementos muy buenos, porque tiene elementos geniales. Está realizada con un cariño fantástico a lo que es la practicidad del cine, al irse de verdad de viaje en los barcos aquellos, porque se nota que están los actores ahí, al utilizar locaciones reales, que si una cueva acá en Italia, que si nos vamos a Sicilia, que si nos vamos a Marruecos, que si nos vamos a X lugares de prestigio, que sea un castillo acá para el exterior de Ítaca, que si nos vamos a este lugar para el interior del mismo, que se note que son cosas prácticas y no nada más un set o un croma o una pantalla verde. Eso es algo que Nolan todavía tiene y se agradece que lo tenga. Pero después te pones a pensar en lo que pudo haber sido la película, porque el alcance es increíblemente grande. Sabemos lo que es tener que adaptar algo tan complicado como la Odisea, el satisfacer a quienes conocen de pe a pa esa historia, a quienes tienen a Homero como un ídolo de la parte literaria, pero también hay que entender que el lenguaje del cine es diferente. Pero he de decir que como seguidor de Christopher Nolan que soy, como seguidor de la parte histórica, de los relatos, de la épica, de los cuentos fantásticos de este estilo, la película me quedó de ver en ciertas cosas. Me quedó de ver en la épica que prometía, porque tenía tantos elementos para ser una épica descomunal y es, como dije hace un rato, una épica contenida, que parece que tienes el control total porque realmente lo tienes. Tienes el volante en tus manos, tienes el auto, pero no quieres pisar el acelerador hasta el final, como que empieza a acelerar tantito, pero no termina siendo suficiente. Es una película que a muchos ha encantado, lo comprendo y entiendo el por qué ha encantado, pero también he leído comentarios de personas que no están nada convencidos con la película, y también lo entiendo. Yo estoy en una parte medular ahí. No es una obra maestra, pero tampoco es una mierda de película. No es un peliculote de 10 sobre 10 de Christopher Nolan, pero tampoco es lo peor del director. Tiene lo mejor y lo peor de Christopher Nolan. Tiene elementos fantásticos que están muy bien logrados, pero otros que se quedan cortos y otros que, a raíz de una muy mala edición, terminan interrumpiendo la parte emotiva de ciertas escenas que podrían haber dado a mucho más. Es un quiero y no puedo de Christopher Nolan en lo que a mí respecta. ¿Estoy conforme con la película? Sí. ¿Estoy extasiado como normalmente hago de películas de Nolan? No. Tenía que llegar algún momento. Y creo que para mí llegó la Odisea para ese punto. Con Tenet no puedo decir nada porque no entendí Tenet un carajo. Sigo viéndola y de repente digo, ¿qué carajo estoy viendo? No le entiendo nada. Con Dunkerque me fui con una sensación mucho más positiva que esta. Pero un 7, 7,5 no creo que sea una nota tan mala o que demerita el esfuerzo que hizo Christopher Nolan y su equipo, porque no lo hace. Sino que se queda con una sensación, o por lo menos yo, de que vi una película que me entregó cosas que yo quería ver, cosas que yo esperaba ver, pero otras tantas que podría haber dado muchísimo más en ciertos aspectos, y que se queda lejos de la perfección o de la majestuosidad que Christopher Nolan normalmente nos tiene acostumbrados. Entre un 70 y un 75 de calificación es la nota que yo le mantengo a la Odisea. No puedo decir que me decepcionó la película, porque no, pero sí esperaba mucho más de ciertos elementos y del potencial que Christopher Nolan sabe que él tiene, y que sabe que la película propiamente tiene como adaptación de una parte literaria fundamental en la historia de la humanidad, como es la Odisea de Homero. Sabemos que es ficción, sabemos que es una historia que tiene elementos fantásticos brutales, como lo de Poseidón, que si Zeus, que si Atenea, que si Circe, que si Calipso, que si Troya, que si las ninfas, las sirenas, el cíclope, los gigantes, el remolino monstruoso, la serpiente de 6 cabezas. Tienes para hacer tanto con esos materiales que se queda muy bien en unos casos, como el de Circe y el cíclope, pero muy mal en otros, como el de los gigantes, el del remolino y el de las serpientes, que se quedan en un sinsabor que, por lo menos para mí, yo sí esperaba de esas secuencias mucho más. Pero esa es mi opinión.
Si les gustó la Odisea, ¿qué es lo que piensan? ¿Es la mejor de Nolan? ¿No es la mejor de Nolan? ¿Les encantó? Si no les gustó, quiero que me digan aquí en los comentarios qué no les gustó de la película, con qué se quedan, con qué puntos buenos, qué pudo haber hecho Christopher Nolan en mejores condiciones. Quiero leerlos en los comentarios. Si les gusta este contenido, síganos en este espacio para que estén al pendiente de lo que acontezca en el mundo del cine, porque estaremos subiendo videos mucho más seguido. A raíz del Mundial, pues sí me estuve toda mi atención en la Copa del Mundo, pero ya que terminó la justa mundialista, regresamos a las reseñas como deben ser. Y suscríbanse al canal si creen que este canal merece la suscripción. Y sobre todo denle me gusta, y si encuentran el botoncito este de hype en sus dispositivos móviles, se les agradecería que le dieran ahí en el botoncito para que lleguemos a más personas en esta plataforma de YouTube. Pronto haré un video de lo mejor y lo peor de la Odisea, una sección relativamente nueva en el canal que ya había hecho con la película de Wicked 2, con la película de Avatar 3, y que continuaremos con esta Odisea de Christopher Nolan. Ángel Garmendia con todos ustedes, espero que estén muy pero que muy bien, un saludo donde quiera que estén, y recuerden que un gran arte conlleva una gran información.